Ahora, en tiempo presente, economía. 8:41 minutos. Somos un barrio de San Pablo, dijo el presidente en una alusión gráfica que muchas veces se utiliza para representar lo que significa Uruguay para su vecino del norte. El economista Pablo Moya, de la consultora Oikos, está con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué hacemos con este barrio de San Pablo y su relación con Brasil? Bueno, mudarnos no podemos. Ya se sabe que no. Entonces, como toda convivencia es difícil y no hay muchas alternativas. Lo que uno trata de hacer cuando el barrio es complicado, bueno, tratar de tomar los mayores recaudos, las mejores medidas para que el contexto exterior nos pegue lo menos posible, ¿no? Y sabiendo sobre todo cómo se comportan los vecinos, ¿no? Entonces, ya yendo al temas económicos, sí. Obviamente que los anuncios anuncios y la implementación de las medidas proteccionistas de Brasil y su impacto a lo que tiene que ver a las exportaciones uruguayas va a pegar duro en algunos sectores y no tanto al resto de la economía o a la economía en su conjunto, pero hay algunos sectores que ya venían con problemas y medidas de este tipo los condiciona a futuro de manera significativa, ¿no? Claro. El reciente caso de EFA Motors y algunas textiles o empresas exportadoras de vestimenta en general, que en este rubro ya venían con problemas de larga data, que se visualiza a través del índice de volumen físico, del volumen de producción que estaba teniendo en general la industria. Bueno, esto es un golpe mucho más duro, ¿no? El otro asunto es la moneda, un real que viene cayendo bastante en el último mes. Creo que es un 20% que cayó en el acumulado del mes. Y que ha tenido variaciones intradiarias muy fuertes. Eso nos afecta, obviamente, que el Uruguay sigue la tendencia mundial en general y en particular por el incremento de las relaciones con Brasil, sigue muy de cerca esas variaciones, aunque como el Uruguay es un mercado diferente al brasilero, las variaciones del tipo de cambio a nivel doméstico no necesariamente tienen que reflejar en su totalidad la magnitud que se observa en Brasil. Entonces, pero generalmente hay una gráfica que va bastante acompasada, ¿no? Exacto, va muy acompasada en cuanto a tendencia, pero no necesariamente a niveles. Es decir, claro. En Brasil creció 4% y en Uruguay llegó a 2% en un día, y eso es por la penetración o la mayor profundidad del mercado financiero brasileño frente al uruguayo, los mayores ingresos de dólares en la economía brasileña que en la uruguaya. En fin, hay distintos factores que determinan que el mercado cambiario, las fuerzas de oferta y de demanda en cada uno de los países sea distinto, pero lleven la misma tendencia, ¿no? ¿Cuáles son los pros y los contras para el comerciante y para el ciudadano de a pie del Uruguay? Bueno, es buena la pregunta cuando se enciendan reclamos de, entre comillas, hacer lo mismo. Es decir, bueno, nos ponen trabas a las exportaciones uruguayas, bueno, nosotros tenemos que poner trabas a las exportaciones brasileñas. Es de manera gráfica y claro, simple lo que a veces se piensa, la medida de espejo, ¿no? Como exactamente, se llama. Y bueno, en realidad lo que hay que ver es qué es lo que nosotros exportamos y qué es lo que nosotros importamos. Ayer el presidente de la Cámara de Industrias decía, bueno, rápidamente hay que ponerle una medida de espejo, por ejemplo, la importación de vehículos. Uruguay
importa un número, no recuerdo la cifra exacta, un número importante de vehículos desde Brasil. Hay varias marcas que compran en fábricas de Brasil. Pongamos una medida espejo. Bueno, El asunto es qué impacto puede tener eso. El ministro de Economía, Lorenzo, decía es irreal creer que eso nos va a beneficiar. En todo caso, nos va a seguir perjudicando. sí, con el caso concreto de un bien en particular, bueno, uno podría pensar que en un mundo teórico, decir, bueno, si yo no puedo exportar los vehículos, tampoco debería de fomentar la importación, porque ahí sí hay una competencia, ¿no? Eso, como te decía, en un mundo ideal. Ahora, la realidad es que no todos los uruguayos desean acceder a un coche EFA por el precio que lo están vendiendo. Claro. Si no, no existirían otras marcas. Claro. Lo que se llaman las preferencias del consumidor. Entonces ahí es cuando empieza a decir, bueno, si ponemos medida de espejo, está bien que el exportador va a tener una barrera de retención, una defensa frente a esa práctica proteccionista del otro lado, pero el consumidor final en realidad va a tener que consumir un bien que no lo quería comprar, porque no va a tener otra oportunidad, no va a tener otra opción que adquirir el bien nacional, por así decirlo, ¿no? Y experiencias de ese tipo hemos vivido en el pasado, mejor dicho, no, en el pasado más lejano hemos vivido como país, no personalmente, pero han sido errores muy graves a nivel económico. Pero sobre todo, ya yéndonos del caso uno a uno o producto a producto, a nivel general Uruguay importa sobre todo petróleo y bienes de capital. Entonces, generar proteccionismo sobre los bienes de capital en general, lo que determina es que las industrias, que son quienes están demandando ese tipo de bienes, tengan una barrera a su propio desarrollo y crecimiento, y eso generaría problemas potenciales de crecimiento a futuro de la producción nacional. Entonces, barreras, mejor dicho, medidas espejo generalizadas nunca son buenas. Segundo, en el caso uruguayo es muy difícil. Podría ser en el caso uno a uno con algún producto. También hay que lo comentábamos en algunas intervenciones anteriores, la condición de Uruguay de ser un país muy pequeño frente a socios muy grandes determina que la posición, la firmeza con la que uno puede defender esas medidas tienen poca efectividad. En realidad lo que uno tiene que hacer es tratar de moverse con las mejores armas en los ámbitos que puede. Entiendo que no puede salir a pelear una pelea que la da Argentina y Brasil por su condición de ser más fuertes, con otro tipo de armas que las que puede dar Uruguay. Y ahora, ¿cómo se arregla esto? Porque tiene repercusiones, ya tiene repercusiones, digo, la producción se para, el envío de seguro de paro, por más que las gestiones oficiales, incluso a nivel de presidentes, pueda dar resultado, esto tiene un daño ya hecho. Y bueno, como decía, a nivel de Mercosur, por el lado de negociaciones entre los cancilleres y los distintos representantes, entiendo que se estaban reuniendo el canciller Almagro con su par en Nueva York, sí, y tratando de destrabar esta situación para que no se realicen mayores perjuicios. Los ocasionado está, y el gobierno ahí tendrá que tratar de ver qué instrumento posee para alivianar esa carga, sobre todo a los trabajadores y a las empresas en particular. Hay instrumentos como algún tipo de apoyo en cuanto al seguro de desempleo y, bueno, alguna otra medida en particular a la industria, pero no
no son soluciones que puedan que puedan tapar el daño ya ocasionado. Las pérdidas ya están realizadas. Igual era de esperar que alguna medida proteccionista dentro del Mercosur a raíz de la crisis económica pudiera llegar, ¿no? Sí, por cómo se han manifestado sin crisis los dos socios más grandes del bloque regional, era esperable. Quizás no de implementación inmediata como fue, y dado otro tipo de filosofía o enfoque económico que se está teniendo el gobierno actual brasilero, era esperable que fuera algo más negociado quizás. Pero ¿por qué digo esto? En el pasado eran recurrentes las medidas pararancelarias de freno a las exportaciones de arroz, en un caso concreto, a Río Grande, ¿no? Entonces claro, uno pasaba por la ruta que va al Chuy y a los camiones que estaban trancados porque le faltaba un timbre, un sello, los tenían ahí parados, hasta que después de tantos días los dejaban pasar. Y eso son trabas al comercio, y por más que el gobierno nacional elevaba sus reclamos a su par brasilero, empezaban en una discusión y al final se levantaba, ocasionando igualmente perjuicios para los exportadores. Entonces, este tipo y en el caso argentino era igual, más concretamente con el tema de las exportaciones de bicicletas. Claro, y además, vos sabés que justamente ayer habló el presidente del Banco Mundial en Washington y fue muy claro al decir, ¿no?, que a raíz de algunas medidas que están tomando las principales economías del mundo, se estaban ocasionando medidas proteccionistas en los países en desarrollo, y un claro ejemplo es lo que está ocurriendo a nivel de América del Sur, ¿no? Sí, y sobre todo hoy cuando comentaba la distinta correlación de fuerzas entre Uruguay y sus vecinos más grandes, cómo ese discurso va cambiando. Veíamos una presidenta Rousseff abriendo la Asamblea General de Naciones Unidas diciendo que los países industrializados, los países en desarrollo, podían contar con los subdesarrollados para apoyarlos en la medida, y en lo que tiene que ver al barrio, volviendo a lo que habríamos al principio, como en realidad está haciendo todo lo contrario, implementando medidas que lo que hacen tienen perjuicio a los países en relación a Brasil más pequeño. Entonces ahí es lo que de alguna forma entiendo hay una dualidad de criterios, o hay un doble discurso, ¿no? Pablo, para terminar, una mención a lo que fue la jornada de ayer en los mercados, con caídas bastante importantes. El Wall Street 3,5%, el Dow Jones, el Nasdaq 3,3%, en la bolsa de Frankfurt 4,9%, la de Moscú 7,8%, el Bovespa 4,8% de caída, todas caídas significativas en una tarde negra. Sí, esto lamentablemente en las intervenciones a futuro, no quiero tener un pensamiento pesimista, pero me parece que va a ser recurrente, que se van a alternar subas de los indicadores de la bolsa con caídas, y en consecuencia, tras las caídas de las bolsas, veremos que el tipo de cambio pegará una suba en la mayoría de los países. Esa parece ser la tónica de los mercados, por lo pronto, hasta que empiecen a haber señales claras desde el ámbito político y desde el ámbito económico, que tanto Estados Unidos como Europa empiezan a normalizar su situación. Claro. Será de tratar de no mirar y realizar pérdidas y ganancias en un día, sino mirar más a largo plazo. Bien, Pablo, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Pablo Moya es economista, es socio de la consultora Oikos.